8 de la mañana, 50 minutos, 8 con 50 minutos. Saludamos con nuestro tercer invitado. Nos acompaña el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Luis Alberto Salvador, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido Luis Alberto. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo toman la decisión del gobierno de volver nuevamente a 10 horas de racionamientos eléctricos en el sector residencial? Pero entendemos que para el sector industrial va a haber un horario diferenciado. ¿Qué explicación les han dado? ¿Les han comunicado cómo va a funcionar en el tema del racionamiento de energía eléctrica para el sector industrial? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Gracias por el espacio y a través de ustedes saludar a todos sus radioescuchas a nivel nacional. La Cámara de Industrias de Guayaquil fue parte de la rueda de prensa del día lunes, mediante la cual el sector empresarial clamó al gobierno para ser escuchado y lograr dos cosas. Uno, que se instalaran unas mesas o un comité de crisis para atender los problemas que nos aquejan a todos los ecuatorianos. Y segundo, para que se suspenda el apagón industrial. Las razones técnicas que hayan motivado al gobierno a tomar la decisión que se anunció esta mañana no las conocemos, pero lo que sí le puedo decir es que después de la rueda de prensa, esa misma tarde hubo una reunión en el Carondelet con los ministros y ayer se instaló la primera mesa técnica de trabajo en la que se esbozaron de lado y lado las necesidades que tiene el gobierno de ahorro. Se identificó y se mencionó cifras que el déficit pudiese estar entre 1.200 y 1.400 megavatios de ahorros diarios. Y por otro lado, se explicó las limitaciones que tiene la industria para aplicar el modelo que estaban planteando de una desconexión durante 15 días de 10 horas continuas. Eso derivó también en que se decidieran un par de cosas. La más importante para mí es que se delegara a las distribuidoras regionales, que son las responsables de entregar la energía a los distintos sectores del país, a que se reúnan en las provincias que ellos atienden con los empresarios para entender dos cosas. La primera, qué capacidad de autogeneración tienen, y segundo, qué capacidad de disminuir potencia tienen. ¿Qué significa disminuir potencia en la práctica para que todos entendamos? Significa que una empresa, por ejemplo, una cementera en Guayaquil, tiene 2 hornos, apaga uno de los hornos y reduce su demanda de potencia en 35%. Una empresa que fabrica y tiene 2, 3, 4 líneas de producción decide parar la mitad de las líneas de producción hoy día y produce durante las horas que tiene disponible en esa línea. Apaga sus líneas y al día siguiente prende las otras 2. Y de esa manera voy disminuyendo la demanda de potencia que se genera, que básicamente que se constituye en ahorros para este proyecto de lograr los 1.200 a 1.400 megavatios. Ayer en Ambato se dio una reunión muy importante en la que ya se llegaron a acuerdos entre el sector empresarial y el sector y las distribuidoras de energía. ¿Qué acuerdo es este? Que van a trabajar durante 4 días a la semana, durante 24 horas continuas, y van a parar los otros 3 días. Y así van a ir alternando de manera tal que la suma y la resta de lo que se consume menos lo que se ahorra se logre llegar a las necesidades que tiene esa distribuidora de aportar ahorro. Eso se logra en Ambato, como también se puede lograr en Cuenca, porque ellos tienen parques industriales específicos, no como en Quito, Guayaquil y otras ciudades en que las industrias están rodeadas ¿de qué? De viviendas, de escuelas, de empresas de servicio, en fin. Entonces no funciona en todos lados, y eso es lo que se está buscando a través de estas reuniones que se van a dar regionalmente a partir del día de hoy. Buenos días, un saludo cordial. Esta distorsión creo que genera mucha preocupación, ¿no? Por efecto de la ubicación geográfica que tienen empresas que están por fuera de los parques industriales, lo que podría generar también otro tipo de distorsiones en la competitividad, hablando de negocios y de unidades de negocios a todo nivel, desde las pequeñas, medianas hasta las grandes, ¿no? ¿Hay alguna
solución que les haya planteado el gobierno a través de, no sé, la ministra de Producción o el ministro de Finanzas para generar algún tipo de alivio económico, financiero para estas empresas, o de eso no se ha dicho y no se ha mencionado nada? No se ha mencionado ni se ha pedido, Alexis, este tema porque el costo mayor es no producir. El Ajá. costo mayor es el apagón industrial para las pequeñas, las medianas y grandes empresas. Y las que más sufren, desgraciadamente, son las pequeñas empresas, porque son las que no tienen la capacidad de ir y comprar un generador que vale 20, 30 mil dólares y hacer toda la instalación que eso requiere para que esté operativa su instalación. Entonces, no se ha pedido ningún alivio. Existe sí una resolución que se estableció hace unos días atrás, mediante la cual se va a compensar en la autogeneración, pero para lograr esa autogeneración se necesita un medidor especial que mida y toda una serie de requisitos y trámites que usted ya conoce cómo funciona. Pero lo más caro, lo más costoso es no producir y apagar ese motor que se llama la industria, que está en el centro, que recibe insumos del campo, del agro, de los ganaderos, y los convierte en producto que mañana va a ser consumido por el ecuatoriano, que llega a través de las tiendas de barrio, de los supermercados, de los restaurantes, en fin, esa cadena, en la mitad de esa cadena que es inseparable, está la industria, que es la que transforma eso. Y estamos hablando de distintos productos, lácteos, cartones, envases, en fin, plásticos, una serie de cosas que se utilizan. Si no existe eso, el producto final para el consumidor tampoco va a existir. Luis Alberto, ¿tienen una estimación de que si bien están en estas mesas técnicas y si bien se ha escuchado de cierta manera el pedido que ustedes han formulado a las autoridades energéticas, indudablemente el hecho de no prender un motor o de no producir las dos o una línea de producción y esas medidas alternativas que están tomando para ahorrar energía, les va a generar pérdidas porque no están trabajando en el 100% y no están en la normalidad? ¿Tienen una estimación de cuánto les está costando al sector industrial adaptarse a esta realidad de crisis energética? No, y no me atrevería a establecer una cifra porque bajo el escenario del apagón industrial nosotros afirmábamos que las cifras eran incalculables porque el efecto en la cadena era inmenso. Por ejemplo, si mañana nosotros a ese ganadero que tiene que sí o sí ordeñar entre 4 y 6 de la mañana y entregar la leche entre 1 y 2 horas después para que sea refrigerada, procesada y transformada en un producto de consumo humano, si no se lograba eso, tampoco iba a tener el producto al final, la tienda de barrio, el restaurante y el hogar. Entonces, ¿cómo calcula usted esos valores que se van afectando en los distintos espacios de la cadena? Y usted recuerde que para que la leche pueda repartirse, digamos, tiene que envasarse en plástico, en vidrio, en cartón, ¿cierto? Si esa industria no está produciendo, no me entrega el envase en el cual voy a poner el contenido. En fin, hay una serie de dificultades para dimensionar. Lo que sí le digo es que el impacto va a ser mucho menor en el momento que se hagan estos acuerdos. Pasar de la imposición a la coordinación, e insisto, de la imposición a la coordinación genera muchas virtudes, porque se puede explicar cuáles son las necesidades de cada región. La de Ambato es distinta a la de Guayaquil, es distinta a la de Cuenca y viceversa, la de Loja, en fin. Y además, cuánto es la demanda que se tiene en cada uno de estos sitios y cuáles son las capacidades que se tienen de autogenerar y o de disminuir la potencia. Entonces, cuando se construye juntos entre la parte técnica, ¿no es cierto?, del Estado y la parte industrial, que es la que demanda la energía, entonces se pueden llegar a acuerdos y se empiezan a planificar, pero decisiones que son tomadas abruptamente y se comunican por un WhatsApp no tienen ningún efecto positivo, porque hay que coordinar muchísimas cosas, hay un sinnúmero de elementos. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en la noche, o usted si quiere trabajar en la noche, mi fábrica, resulta ser que yo tengo contratado un servicio que recoge y lleva al personal a sus domicilios, hacia la planta y los devuelve a su domicilio. Ese transporte está disponible para dar el mismo servicio a las 6 de la tarde
y llevarlo de vuelta a las 2, 3, 4 de la mañana cuando se cumplan las 8 horas laborales? Sí, sí está dispuesto. Ahora la siguiente pregunta, ¿está ese transporte listo para entrar a las zonas a las 2, 3, 4 de la mañana en donde viven los obreros? La segunda pregunta, nosotros normalmente proveemos alimentos a nuestros obreros. Perfecto, ¿lo hacemos a qué hora? A las 12 del día. La pregunta es, ¿ese proveedor está listo y preparado para hacerlo a las 12 de la noche o no? ¿Cierto? Ahí tenemos solo dos ejemplos muy sencillos. Y no se diga en los hogares. Marido y mujer trabajan. ¿Qué hacen con sus hijos si tienen que salir a las 6 de la tarde y regresar a las 4 de la mañana? Está disponible la bolita. Normalmente se turnan entre los vecinos, los compadres y se cuidan mutuamente a las familias. ¿Qué va a hacer si tiene que salir? Pero si todo se coordina, se hace planificadamente, tenemos previsión, sí se pueden conseguir muchas de esas cosas. Qué complicado en un país como el Ecuador, que además de experimentar apagones es uno de los más inseguros del mundo, correr el riesgo de poner a trabajar a los obreros en horas de la noche o madrugada, ¿no? Para ir cerrando, Luis Alberto, porque se nos termina el tiempo, me dejó claro algo, ¿no? Que no hubo comunicación, que no hubo socialización de la medida, que fue una imposición, lo dijo. Pero ahora además han pasado 5 días desde el sábado y el que ha salido a dar la cara ha sido el ministro de Energía. El silencio del presidente y la ausencia del presidente para encarar una crisis y un problema de estos, ¿qué lectura tienen ustedes sobre eso, de que Noboa no haya dado la cara? Son estilos de gobierno, ¿no? En distintos países se maneja básicamente toda la comunicación exclusivamente a través del secretario de comunicación y el presidente de la República no aparece nunca, ¿no? En otros casos solo aparecen los ministros y no su secretario de comunicación. En realidad esos son formas y estilos que tiene cada gobierno y en ese sentido yo creo que lo importante que deberíamos requerir todos los ecuatorianos es información constante, transparente y confiable. Si estamos informados, usted y yo, todas las familias ecuatorianas podemos tomar decisiones. Y si hay cambios diarios, infórmenos diariamente. Eso es fundamental para poder, lo que yo le decía hace un momento, planificar. Porque esto no es un tema del sector empresarial, esto es un tema de la familia. Las empresas existen porque hay personas que trabajan, hay personas que proveen servicios, hay transporte público que lleva a estas personas de un sitio a otro. Si tenemos información constante y confiable, no importa el vocero, lo importante es que no haya ausencia de esa información, porque la incertidumbre, usted coincidirá conmigo, Alexis, mata. Claro. Yo creería que escuchando a mi antecesora en la entrevista, me permito mencionar rápidamente 2 cosas que no pueden dejarse de lado. Una, pedirle al gobierno que con la urgencia del caso abra los sobres de las licitaciones a las que se convocaron a los proveedores para tener ya sea energía a través de barcazas o energía en tierra. Esos sobres están, la fecha está cumplida, que abran con la urgencia que se requieren esos sobres y tomen decisiones, porque nada va a empezar a estructurarse como una solución hasta que no se haya una decisión de decir a tal o cual empresa se le asignan tal o cual proyecto. Primero. Segundo, nosotros como sector empresarial formal vamos a enviar a la Asamblea Nacional y a la Comisión en particular que está tratando este proyecto de ley, porque coincido con mi antecesora, la ley como está no soluciona el problema de fondo, más allá de que no hay una varita mágica, y coincido también en eso. No puede ser que en la ley actual se prohíba expresamente que el sector privado no puede invertir en aquellos proyectos que están especificados en el Plan Maestro de Electricidad. Pero si el Plan Maestro de Electricidad justamente está concebido para solucionar los problemas, lo lógico sería que venga el gobierno y diga, en el Plan Maestro constan estos proyectos y abro a que quieras invertir en estos proyectos. Pero es un absurdo no permitirlo. Ese es uno de los ejemplos que tiene esa ley. Otra cosa, por ejemplo, que se permita la inversión, ¿no es cierto?, en las generadoras que están paradas. Si el Estado no tiene el dinero para darle mantenimiento a esas generadoras, que permita que el sector privado invierta y cobre a través de las tarifas eléctricas en el futuro. Pero la ley necesita ser mejorada sí o sí, y yo apelo a la conciencia de los asambleístas que deberían de estar sufriendo lo mismo que usted, que yo y que todos los ciudadanos,
el efecto de los cortes, que hagan conciencia y que entiendan que si no se modifica esa ley tal como ha sido presentada, vamos a seguir padeciendo este problema hasta diciembre, el próximo año y los años venideros. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Muy gentil por acompañarnos, muy amable.